Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ocategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Cordial saludo a Alan, Nancy y al equipo de producción. Hoy tenemos a un invitado de postín. Se trata del abogado joven, bastante transparente, claro y conciso, el doctor Carlos Murga, que nos versará diferentes tópicos, diferentes temas en el departamento de La Guajira y por supuesto de la frontera binacional. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carlos Murga. Gracias, Carlos, un gusto estar acá y un gusto estar aquí contigo y tu equipo de trabajo en este nuevo episodio. Bueno, y ya hablando de nuevo episodio, hablemos sobre la apertura fronteriza. Y estamos hablando desde el departamento de La Guajira por la ciudad binacional de Maicao, norte de Santander, el Arauca y por supuesto Cúcuta. Bueno, Venezuela y Colombia históricamente son naciones, territorios hermanos que algunos pueblos como el pueblo Wayuu lo considera que es una sola tierra, en particular La Guajira en esta zona de frontera. Y creo que con estas nuevas relaciones bilaterales podemos hablar de que podemos recordar un poco de eso y permitir que las familias que en ambos lados de la frontera viven y todos los negocios, emprendimientos y toda la economía que puede darse en esos espacios pueda reanudarse y que podamos hablar de que sí podemos generar riqueza entre las naciones. Es decir, a tu juicio muy personal, se volverían a reabrir las relaciones bilaterales, diplomáticas, consulares y por supuesto, lo más importante en toda la franja de la extensión de los límites entre Colombia y Venezuela, que es el comercio. Claro, y tráfico de personas, cosas e ideas, de hecho, de que podamos, vuelvo y digo, recordar los tiempos y la historia en las que hemos sido hermanos como países y claramente que las relaciones vuelvan a ser pues, amistosas y que estén abiertos esos servicios como los consulados, por ejemplo, puede ayudar a que muchas personas que están, en este caso migrantes en el territorio colombiano, puedan acceder a la oferta del Estado que por no tener esos servicios o por falta de insumos, que también tiene que ver con esa falta de ayuda en los vecinos, no se ha podido pues sacar un pasaporte, por ejemplo. O una cédula. O una cédula. O los datos filiatorios, que es algo muy importante para el venezolano. Muy a pesar, Carlos, que ya tiene más de 30 días que el SAIME, Venezuela, no está emitiendo ni siquiera cédulas de identidad, mucho menos pasaporte, porque para ellos se cayó la página tecnológicamente. Pero eso solamente lo sabe el gobierno. Ahora mi pregunta es, Carlos, con las relaciones bilaterales, las relaciones étnicas, indígenas, afrodescendientes que están de cabecera en las zonas comerciales de la frontera, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, partiendo un poco de tomar un hecho conocido, que fue la votación, si me permites hablar en el tema electoral. Por supuesto que sí. La votación electoral en esta vez indígena, Wayuu, y claramente también de poblaciones afrodescendientes en el territorio de La Guajira fue abrumador en favor del candidato que hoy es el presidente electo, que es Gustavo Petro. Que tiene gobierno, es decir, que tiene las personas en él un referente de que es un buen, o por lo menos es una opción válida para llevar este país en 4 años. Entonces, ¿cómo desde ese hecho conocido vamos a hecho que tú me preguntas, que es como para dar una idea? Si los pueblos se unen, las comunidades se unen, recuerdan también de que son un solo pueblo y de que a veces esas divisiones que se presentan entre ellos no son propiamente producto de su pueblo, sino que son de agentes económicos de cierto o más o menos tamaño que buscan separarlas para poder sacar ellos un beneficio. Entonces hablemos, por ejemplo, de las empresas extractivas que tienen una incidencia en el territorio y que pues para poder lograr estar en el territorio necesitan que las comunidades que están alrededor o pues se asimilen a sus políticas o pues se vayan. Entonces yo creo que debemos fortalecer la unidad comunitaria, la unidad de las comunidades Wayuu, la unidad de las comunidades afrodescendientes para que son muchas, que podamos también, que podamos realmente lograr autogobierno, autodeterminación y que precisamente por esas capacidades de autogestión puedan administrar sus recursos y puedan generar ellas mismas su bienestar.
Entonces, ahí la apertura fronteriza ya se está dando. Ya hay empresas de consumo, empresas de trabajo desde hace muchos años, casas de cambio en Venezuela, pero están esperando las respuestas, pero también se las ha dado ya el Banco Central de Venezuela. Nos imaginamos, Carlos, que las cámaras de comercio, tanto del departamento de La Guajira y viceversa, de los que están a lo largo y ancho de la frontera, ya han aperturado también sus casas de cambio para el intercambio comercial. Bueno, desconozco esa actitud si todas las cámaras lo han abierto, pero pienso que es una buena idea, realmente, porque imaginemos que la moneda es la forma de la expresión de la economía de un país. Entonces, si esa expresión no es aceptada entre sus vecinos, va a ser mucho más difícil, volviendo al tema de riqueza y de intercambio cultural y de personas, pueda verse un beneficio de vender o comprar esa moneda. Y por eso creo que los bancos en particular deberían, los bancos de Venezuela, abrirse, como quizá no se ha hecho en estos días, a otras formas de intercambiar valor con otras, digamos, personas en Colombia o personas en Ecuador o personas en Brasil. Y creo que tecnologías como las criptomonedas pueden incluso potenciar ese cambio que, si lo vemos en el sistema bancario tradicional, lo que genera es mucho costo para el usuario. Entonces hay costo para enviar, hay costo para recibir, hay costo para cambiar. Eso debería ser mejorado para que si tú envías un valor, digamos un valor de 1, a la persona le llegue un valor de 1. Y a veces ni siquiera teniendo que pasar por el Banco Central. Carlos, pero hay algo que me preocupa y ha venido sucediendo durante los últimos 11 días. El dólar, históricamente Colombia, ya sobrepasa los 4.646 pesos con 30 centavos. ¿Cómo ves tú, a tu juicio muy personal, el alza del dólar en Colombia? Está sucediendo en Chile, en Argentina, en Venezuela, ni hablar, pero hoy día en Colombia. Y aún todavía el presidente electo no ha asumido el poder. A tu juicio personal, ¿qué crees tú que pudiese ser este cambio tan drástico dentro de la moneda? Yo creo que mientras sigamos como colombianos, que usamos peso colombiano, ligados a la economía del dólar, vamos a sufrir muchísimo más cuando el dólar llegue por sus mismas... A unas cifras históricas. No por la dinámica del peso, sino por la dinámica del mismo dólar, por la política financiera de imprimir dinero sin tener luego cómo respaldarlo. Inorgánico. Dinero inorgánico que a la larga no representa ningún valor, es solamente valor imaginario en el mercado que sirve para no... Más de 400%. Para evitar que empresas muy grandes caigan. Pero eso, lo que hace el gobierno, cierto gobierno, acaba perjudicando a todos los países que tienen que ver con el dólar. Entonces el llamado a quienes usamos peso colombiano, a quienes usan el bolívar, como se le llame, venezolano, pero que es la moneda venezolana emitida por la gente de Venezuela. Por el Banco Central. Por el Banco Central de Venezuela, deben tener en cuenta de que por qué tenemos que seguir siguiendo la balanza del dólar. Porque no empezamos a ver esa balanza del peso frente al bolívar solamente sin el dólar. O combinar aquí en nuestra región nuestras monedas y ver cómo con nuestra producción nacional, que es la que a la última define cuán resistente o fuerte o robusta es una moneda, podamos darle verdadero valor a nuestra moneda. ¿Hay confiabilidad en la frontera con la apertura fronteriza, Carlos? Yo creo que si que hubiera apertura oficial, la gente sigue transitando. Hoy mismo transitan personas por la frontera, no necesariamente por el puesto fronterizo. Entonces, sí, tenemos que hablarlo por los caminos verdes. Debemos mejorar la confiabilidad de que las personas sientan la tranquilidad, incluso prefieran pasar por el puesto fronterizo, pero eso es cuando estén suplidas esas carencias que hablamos de documentación, de una buena vía, de medios de seguridad para que tú puedas decir, hoy voy a Venezuela. De ambos lados. De ambos lados. Que si yo de aquí de Colombia quiero ir a Venezuela, voy y allá puedo volver. Que no de pronto está la incertidumbre. Lo que pasó en el pasado con Venezuela, que el colombiano que entrara a Venezuela era muy lamentable decirlo, pero la realidad era sobornado, chantajeado y por supuesto muy humillado por la Guardia Nacional antiguamente y ahora igual. Es lo mismo, Carlos.
Recuerdo, sí, es de hecho peor, Sí, por cómo ha avanzado el mundo y cómo ahora se valora ciertas cosas. Por ejemplo, recuerdo, y permíteme hacer la alusión, de una nota periodística de un periodista apellido Guillén, cuando él hace quizá 30 años entrevistó en Cúcuta, del lado venezolano, en un burdel donde habían pues mujeres prostitutas, había prostitución ahí, y eran todas colombianas, y era el mercado de la prostitución de Colombia a Venezuela que hoy se ha ido, digamos, se invertido. ha volteado todo. Y eso debe ser solucionado, que esas mujeres encuentren en su tierra la posibilidad de tener un futuro, y un presente y un futuro, y que si quisieran ir al otro país, no fuese necesariamente a venderse a cambio de dinero. Con la profesión más antigua del mundo. Exacto. Carlos, en este ciclo que estamos en el 2022, ya para, como que inicia a mediados de este mes, hay una esperanza de que todo cambie a un futuro, sobre todo en el intercambio comercial, tanto agroindustrial y de las medianas empresas que por años, por más de una centuria, han estado a lo largo y ancho de toda la franja colombiana. Yo pienso que la economía de esta tierra siempre se ha visto en un vehículo que es el llamado contrabando, que es llevar sin pagarle un derecho a quien cuida la frontera, para que ingrese o no ingrese un recurso. Entonces, eso desde el gobierno debe ser abordado. Debe empalmarse eso. Para que no sea contrabando. Es decir, que si hay producción venezolana que es de calidad y que al mercado colombiano le caería bien tenerlo aquí, ese tránsito debe darse y debe haber toda la voluntad de quienes dirigen políticamente esas dos sociedades de decir, transiten, mejoren las condiciones en la Y por supuesto bajarían los costos totalmente de los artículos. Claro, porque, por ejemplo, el que vende contrabando, a veces piensa uno que es más barato, pero él incluye el riesgo de llevarlo por la frontera. Y eso es un sobrecosto que si fuera oficialmente y fuera todo dentro del margen del mercado que todos conocemos, que es el público, ahí deberíamos ver y observar una reducción de esos costos. Ahí aumentaría mejor el consumo. Es decir, para este fin de año las cosas mejorarán entre la franja colombiana y la franja venezolana. Eso esperamos. Sí. Toda la voluntad del pueblo colombiano. Se espera desde hace ya un tiempo, hace unos años, la singularidad socioeconómica, socioindustrial, de aperturar de nuevo el intercambio comercial. ¿Tú crees que se podrá prolongar este tiempo, Carlos Murgas? ¿De mejora? Sí. Sí, siempre y cuando, reitero, recordemos que somos pueblos hermanos. Bueno, ya regresamos para una segunda parte con nuestro invitado, el doctor Carlos Murgas, que nos seguirá versando temas de interés binacional.